Saludos, bendiciones de lo alto para todos. Gracias, familia Pascual, por abrir las puertas, ¿no? A través de este Zoom y poder darnos esta nueva oportunidad. Quiero agradecer también a los hermanos de Panamá, Fredeslinda, Claudia, a su esposo Alberto Aldován, aunque todavía no dice presente, pero yo sé que él tiene mucha entereza en sumarse a este Zoom. Y también pues a la familia Machado, indiscutiblemente son hermanos muy amados allá en California y de verdad que agradecemos a Mariluz, a Jimmy, a todos ellos allí. Claro que sí. Bien, vamos de inmediato a leer nuestro pasaje. Será lo primero que vamos a hacer. Santiago capítulo 1, versículo 12. Un solo versículo en esta oportunidad. El tema: palabras de aliento en el camino de la prueba. Dice así Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Qué es lo primero que llega a nuestra mente cuando escuchamos la frase palabras de aliento o una palabra de aliento? O sea, ¿qué es una palabra de aliento a la luz de la Biblia? ¿Por qué quiero introducir con esta pregunta, hermanos? Bueno, porque yo creo que a todos nos pasa que recordamos más fácilmente la impresión negativa que las demandas ponen sobre nuestros hombros que las veces que las cargas son aligeradas. Voy a repetir esto. A todos nos pasa que recordamos con más facilidad la impresión negativa que las demandas ponen sobre nuestros hombros que las veces que las cargas son aligeradas. Y muchas veces tendemos a confundir la verdadera naturaleza de lo que es una palabra de aliento. Por ejemplo, a veces pensamos que para que una palabra sea de aliento, bueno, debe estar desprovista de demandas. Si está desprovista de demandas, se trata de una palabra de aliento. Pero mis hermanos, vamos a demostrar en esta noche que eso no es así. No es cierto que para que una palabra sea de aliento, debe estar desprovista de demandas. Permítanme usar como ejemplo lo que sucede con los atletas y las carreras. O sea, vamos a usar el ejemplo deportivo de las carreras. ¿Qué puede constituir una palabra de aliento, por ejemplo, para el corredor de un maratón? El que alguien le diga, no, siéntate, que ya te has esforzado demasiado, o sigue adelante, que ya falta poco. Sigue, no te rindas. ¿Qué constituye una palabra de aliento para ese atleta? Decirle que se siente, que se en la carrera, o decirle adelante, que tú puedes, falta poco. O sea, no le podemos decir que deje de esforzarse porque eso produciría el efecto contrario. Entonces, para que una palabra sea de aliento, mis hermanos, no tiene que estar desprovista de demandas. La gran carga en la sección de los versículos 2 al 12 de la carta de Santiago, en el capítulo 1, es de aliento a la luz de las aflicciones y las pruebas de la vida. Es de aliento, paradójicamente. Aliento, primero, para tener perseverancia paciente, número 1. Número 2, aliento para creer que las pruebas serán usadas para nuestro bien a la larga. Aliento para orar, como aprendimos en el capítulo 1, versículo 15. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala. Pero no solo eso, aliento también para la aceptación gozosa de nuestro estatus en la vida, que el
el hermano que es de humilde condición, que se gloríe en su exaltación y el rico en su humillación. Aliento, hermanos, aliento para mirar al futuro con esperanza. Y hoy nosotros vamos a ver cómo Santiago nos da una poderosa exhortación que nos anima a soportar las adversidades en el camino de la prueba. ¿Hasta cuándo, pastor? Bueno, hasta el día de nuestra final recompensa. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Permítanme leerlo, este mismo versículo, en la versión de las Américas. La versión de las Américas dice: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Hermanos, una pregunta: ¿qué quiere Dios que hagamos con este texto? ¿Para qué nos dio el Señor este pasaje aquí en Santiago 1:12? ¿Con qué debemos irnos hoy en nuestro corazón cuando salgamos de este Zoom? Bueno, el texto de hoy lo vamos a bosquejar bajo 3 encabezados que nos van a facilitar lo que es la memorización. Fíjense, de manera didáctica, yo quiero bosquejar el texto de hoy bajo 3 encabezados sencillísimos que de hecho nos van a facilitar lo que es la memorización. Y aquí vamos a utilizar la palabra abrazar en cada encabezado. De inmediato me voy con aquí en pantalla con esta diapositiva para que ustedes aprecien el bosquejo. Primero, abrazando la bienaventuranza. Segundo, abrazando la demanda. Y tercero, abrazando la victoria. Abrazando la bienaventuranza es lo primero que vamos a ver. Esto, el punto número 1. Segundo, abrazando la demanda. Y tercero, abrazando la victoria. Así hemos bosquejado el versículo de hoy. Entonces, apropiándonos de estos 3 elementos, hermanos, escuchen bien, vamos a poder recibir en cierto modo este versículo dado por el Espíritu de Dios a través de Santiago y vamos a recibirlo como una palabra de aliento. Hemos titulado por eso el estudio de hoy una palabra de aliento en el camino de la prueba, o si quieren ponerlo de otro modo, palabras de aliento en el camino de la prueba. Y como ya pueden notar, esta palabra de aliento posee una bienaventuranza, posee una demanda y posee una recompensa delante de nuestros ojos para cumplir su propósito. Ahora bien, hermanos, antes de entrar a detallar mi bosquejo en esta noche y a detallar tanto la bienaventuranza como la demanda, como la recompensa que encontramos en Santiago 1:12, antes de eso, permítanme analizar estos 3 encabezados para brevemente dar algunas notas aclaratorias con respecto al pasaje, que al interpretarlo todos tengamos una visión o una misma visión, ¿cierto? Cuando interpretemos este pasaje, todos vamos a salir de este Zoom teniendo una misma visión de lo que el texto realmente dice. Yo lamento mucho que el versículo 12 haya sido aislado en algunas versiones de la Escritura del párrafo que va a partir del versículo 2. Por ejemplo, si yo hubiese dividido esto en párrafos, yo lo hubiera dividido del versículo 2 al 12. Del versículo 2 al 12. El versículo 12, y por esto lo digo, donde se guarda mucha relación con el versículo 2 al 4, nosotros podemos notar, si lo vemos bien de cerquita, que existe una relación muy estrecha entre ellos. O sea, tanto en el versículo 12 como en los versículos 2 al 4. Repito, hay una relación estrecha entre estos versículos. Por un lado, porque hay 3 palabras que son centrales en el versículo 12 que vamos a estudiar hoy o que estamos estudiando hoy,
y que se utilizan en los versículos 2 y 3. ¿Cuáles son esas tres palabras centrales que aparecen en el versículo 12 y que también se utilizan en los versículos 2 y 3? Bien, aquí les voy a presentar en pantalla cuáles son esas palabras. Primero está la palabra paciencia. La palabra paciencia en el versículo 3, que aunque es sustantiva, luego aparece como el verbo resistir en el versículo 12, porque cuando haya resistido, recuerden que la idea de paciencia en la Biblia es resistencia, resistir. ¿Ok? Eso por un lado es importante. En el griego estas dos palabras significan lo mismo, aunque en nuestra versión no lo veamos. O sea, que es interesante. Paciencia está ligada a resistir, a la resistencia. Y eso es importante. Aquí le voy a hacer notar, chequen en la pantalla, otra de las palabras que aparece en nuestro texto y que guarda relación con el versículo 2. Es la palabra prueba o tentación. En el versículo 2 dice, vean, versículo 2, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y en el versículo 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación o la prueba, que es la misma palabra. O sea, la misma palabra que aparece en el versículo 2, prueba, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, es la misma palabra del versículo 12 que estudiamos hoy, cuando dice bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque resulta que en el original es la misma palabra. Lo que pasa es que el contexto es lo que determina el uso de la misma. O sea, dependiendo del contexto, puede significar prueba o tentación. Por ejemplo, la semana que viene nosotros vamos a entrar en el versículo 13 donde dice que si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Ya en ese contexto es tentación y tiene una connotación negativa, como veremos. Pero aquí tiene una connotación positiva, buena, porque es la palabra prueba. Así que, bienaventurado el varón que soporta la prueba, la tentación. O sea, hay una diferencia teológica, aunque no verbal, entre prueba y tentación. En el versículo 13, como ya les dije, Santiago nos dirá que Dios no tienta a nadie. O sea, no nos incita Dios a hacer lo malo, esa es la idea. Pero Él sí nos prueba, como en el caso de Abraham. Para aquellos que llevan anotaciones, pueden poner ahí Génesis 22:1, donde dice, y probó Dios a Abraham. Dios lo probó, no lo tentó, lo probó. O sea, Dios nos prueba. Entonces, con esta declaración, nosotros vemos la relación que hay entre un versículo y otro cuando se utiliza la misma palabra. Quiero que sigan observando en pantalla. Miren ahí, ¿verdad? Las tres acepciones que hemos dado, pero observen ahora otro asuntito que quiero explicarles. La otra palabra que se utiliza en el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ven ahí otra vez la palabra prueba. Esta palabra prueba, que aparece en el versículo 3, es la misma que aparece en Romanos 5:3 y que en la Biblia de las Américas se traduce carácter aprobado. O sea, es algo que pasa una prueba, como les explico ahí o les presento en la pantalla. O sea, tener un carácter aprobado es algo que pasa una prueba. La prueba produce algo. Hay un fin que se logra a través de la aflicción. Esa es la idea. Ahora, en el versículo 12 se usa esa misma palabra cuando dice, porque cuando haya resistido la prueba, ¿se dan cuenta?
Cuando haya resistido la prueba, esa es la misma palabra también. La palabra prueba del versículo 2, que la estudiamos una vez, es distinta a la que aparece en el versículo 3 y en el versículo 12. Pero quiero que noten, mis amados hermanos, cómo tres palabras que aparecen en los versículos 2 y 3 se repiten en el versículo 12. Y eso es importante. Así que creo, por lo tanto, que es desafortunada la división de poner el versículo 12 como algo aparte, como que ya Santiago va a hablar de otro tema, como algo que ya no tiene que ver con lo que hemos visto. No, hermanos, no podemos desvincular todo lo que Santiago nos ha venido enseñando desde el versículo 2, no podemos desvincularlo de lo que nos va a enseñar en esta noche en el versículo 12. ¿Bien? ¿Qué más? Bueno, por aquí les presento lo siguiente. Hay otros elementos. Hay una segunda cosa que yo veo también, y es que hay un paralelismo. Hermano, esto es importante. Hay un paralelismo entre la expresión tener por sumo gozo del versículo 2 y bienaventurado en el versículo 12. Hay un paralelismo. Por ejemplo, en el versículo 2, Santiago nos decía: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y aquí nos dice ahora: bienaventurado el varón que soporta la prueba. Hay una relación evidente en los versículos 2 y 3 y el versículo 12. El segundo aspecto del pasaje de hoy es que cuando dice bienaventurado el varón, atención hermanas, cuando dice bienaventurado el varón, es importante aclarar que no está excluyéndolas a ustedes, hermanas. No está excluyendo a la mujer, no. Bueno, debo decir que aquí se está más bien corroborando con la expresión hebrea que aparece, por ejemplo, en el Salmo 1. ¿Cuántos han leído el Salmo 1? Mírenlo aquí. El Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado. Ahí no se refiere al género masculino exclusivamente, sino que se puede traducir bienaventurada la persona, hombre o mujer, no importa. Ambos son probados. ¿O las mujeres no son probadas? Por supuesto. Todos los creyentes, varones y hembras, pasamos por aflicciones y pruebas. Así que es importante aclarar esto para que las hermanas no se sientan excluidas. Bueno, le va a hablar a los varones hoy este estudio. No, mi hermana, te va a hablar a ti también. Bienaventurado el varón, y eso incluye al género humano, hembra y hombre. Ok, habiendo visto entonces estas tres notas textuales que siempre me gusta dar del pasaje, vamos ahora a abrazar las tres cosas que se destacan en el texto. Vamos a abrazar la primera. Abrazando la bienaventuranza. Abrazando la bienaventuranza. Vamos a comenzar a desglosar cada encabezado. El texto dice: bienaventurado el varón. Quiero decirle que es interesante notar que la primera palabra que encontramos en el texto es bienaventurado. ¿Y qué significa esta palabra? Bueno, esta palabra es enfática, significa supremamente feliz, dichoso, del griego makarios. Ahí en pantalla se lo presento. Cuando el griego usa esta palabra, es interesante señalar que lo hace para dar énfasis a la expresión que se describe, mientras debo también aclarar que en el original hebreo este es un recurso idiomático que se utiliza para enfatizar una idea. Por ejemplo, es como el sufijo ísimo que nosotros usamos en el español. Usted puede, por ejemplo, comerse un dulce y decir, estaba bueno, pero otros dicen, estaba buenísimo. ¿Ah? O tengo un problema grandísimo. ¿Ah? ¿Se dan cuenta de ese sufijo ísimo? Entonces,
lo que se indica con esta palabra es algo así como aquí en Santiago, ¿verdad? Cuando dice bienaventurado es algo así, para que ustedes tengan una idea. Oh, cuánta felicidad la de esa persona. Cuánta felicidad. Esa es la idea de bienaventurado, Macarios, dichoso, feliz, bienaventurado o felicísimo podría ser. Esa es la idea, es como un superlativo. Entonces, esto queda mejor ilustrado y me encanta cuando nosotros vamos a las bienaventuranzas en el Sermón del Monte, esas bienaventuranzas que Cristo pronunció a los suyos allí, 9 veces en Mateo 5, 3 al 11, Cristo usa la expresión bienaventurados. ¿Para qué? Bueno, para enfatizar las cualidades de un verdadero ciudadano de su reino. Esa es la idea. Miren, hermanos, si el mundo realmente supiera cómo Dios ve a los cristianos, desearían ser como ellos. De verdad. Ahora, ellos no tienen ojos para verlo, porque el mundo piensa como que los cristianos somos unos miserables, unos tarados, unos inadaptados sociales, gente que estuvo frustrada y agarró esto como un escapismo y se metió a eso, como dicen algunos, sobre todo aquí en República Dominicana, se metió a evangélico, porque no le queda de otra. Óyeme bien, esa es la visión que tiene la gente de los cristianos, pero la visión real que la Biblia le da al hecho de ser cristiano, hermano, se trata del privilegio más grande del mundo, ser cristiano. O sea, el mundo piensa que los cristianos son personas atrasadas. Ellos creen que están mejor, ellos creen, pero si tan solo ellos supieran lo que Dios piensa, otra sería la historia. El Señor ve a los cristianos como los dichosos de la tierra y voy a presentarle aquí en pantalla algunas bienaventuranzas del Señor. Miren bien cuál es la visión, ¿verdad? Contraria que el Señor le da a la manera como los hombres y mujeres sin Dios nos ven a nosotros. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos, y en el original dice de ellos y solo de ellos, es el reino de los cielos. Entonces, yo quiero que ustedes noten en esta primera bienaventuranza que hay una declaración en tiempo presente. O sea, ya es algo que ellos tienen. Ya es algo que ya ellos o nosotros poseemos y que podemos experimentar internamente. O sea, ya tienen una posesión. Pero miren lo que sigue diciendo, versículo 4. Vean la pantalla. Bienaventurados los que lloran. ¿Qué dice el mundo? Esa es la visión que tiene el mundo de lo que es una persona dichosa y feliz en la vida. No. El mundo dice felices, dichosos, los que ríen a carcajadas, los que gozan de la vida. El Señor dice, los que lloran. Diametralmente opuesta al concepto que tiene el mundo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y resulta que a partir de ahí, esas bienaventuranzas que Cristo pronunció están atadas a algo que acontecerá, algo que no vemos ahora mismo, pero que un día se hará realidad. Miren lo que dice el versículo 5, se lo presento en pantalla. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pero Pastor Monegro, yo quiero ser saciado ahora. Sí, mi hermano, tú serás saciado. Mantente viendo el futuro. Dalo como un hecho. Vas a ser saciado. Sigue diciendo el Señor. En el versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos, y solo ellos, alcanzarán misericordia. Versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos, y solo ellos, verán a Dios. Versículo 9, bienaventurados los pacificadores. El mundo dice, no, bienaventurados las personas violentas, las personas que, como decimos de este lado, no le cogen corte a nadie, o sea, que no le soportan nada a nadie. Dice Jesús, no, bienaventurados los pacificadores, los que mantienen la paz donde está y que la procuran donde no está.
Ese es un pacificador. Porque son bienaventurados, dichosos, felices ellos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dice más, versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos, el pensamiento de Cristo en las bienaventuranzas es diametralmente opuesto al pensamiento del mundo de lo que significa un hombre bienaventurado. Es más, paradójicamente, las mismas cosas que el mundo rechaza son precisamente las que Cristo dice que hacen grande a un hombre ante los ojos de Dios. Así que cuidado, mi hermano, cuidado, mi hermana, si consideras como razón de mayor privilegio las cosas que el mundo considera privilegio y no las que Dios llama privilegio en su palabra, cuidado. Cuidado si nos dejamos amoldar por el molde de este mundo. Ser bienaventurado, según las Escrituras, no es participar de una vida libre de problemas y preocupaciones, no. El término habla más bien de una satisfacción personal interna. Esa es la idea, un gozo interno que solo Dios puede dar por lo que Él es para nosotros como creyentes y por todo lo que Él ha hecho y ha prometido a favor nuestro. Eso es un hombre realmente bienaventurado. El Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Ahora yo no la doy como el mundo la da. Y si Él no la da como el mundo la da, entonces como el mundo no la busca tampoco. El mundo busca otra clase de paz externa. Así el mundo define la paz como desde el punto de vista de lo externo, de lo que me da cierta apariencia externa. Entonces el Señor quiere que pongamos en esta noche nuestros ojos en lo que vendrá cuando Él regrese en gloria, en lo que tendremos y que ya es nuestro por la fe, hermanos. Por fe andamos, no por vista. Esas cosas son las que afectan la actitud interna de nuestro corazón, hermano. Porque la turbulencia está en el corazón, no en las circunstancias o las cosas que nos rodean. Por eso dice la Biblia, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado, aunque el mundo se esté derrumbando. Entonces, ¿qué quiere Dios, amados? ¿Qué quiere Dios? Bueno, que empecemos desde ya a abrazar esta bienaventuranza y que la hagamos nuestra, que nos apropiemos de ella, que la vivamos y que vivamos a la luz de eso que ya es nuestro por fe. Entonces, Dios quiere que tú te consideres un dichoso si tú tienes a Cristo en tu corazón. Como el hombre, como la mujer más dichosa o más dichoso de la tierra. ¿Por qué? Por conocerle a Él, por conocer su gracia, por el hecho de formar parte de su reino, hermanos. Somos, ¿qué somos? Bienaventurados, dichosos. ¿Cuál es entonces el propósito de la bienaventuranza ahora de Santiago 1:12? Chequen en pantalla. Bueno, lo que el Señor quiere es estimularnos, consolarnos y animarnos. Esa es la idea. Producir en nosotros un estímulo que nos haga ver que no vale la pena ser cristiano, vale el esfuerzo ser cristiano y servir a Cristo. No me gusta usar mucho la expresión vale la pena porque servir a Cristo no es una pena. Ay, el pobre Cristo, déjame servir. No, no, no. No se trata de pena. Vale el esfuerzo. Servir a Cristo y correr con paciencia esta carrera. Entonces, ese es el propósito de esta bienaventuranza en esta noche. Estimularnos, consolarnos, animarnos a seguir hacia adelante. Claro, en nuestras propias fuerzas, mis hermanos, somos débiles. Claro que sí. Y las aflicciones pueden erosionar incluso nuestro vigor y nuestras fuerzas. Esa es una realidad. En el mundo tendréis aflicción. Y necesitamos cobrar aliento, que es lo que Santiago quiere. Entonces, he ahí una voz de Dios diciéndonos en esta noche
que sigamos adelante, que no desmayemos, que a su tiempo llegaremos si no desmayamos. La carrera, hermano, va a ser difícil a veces, es verdad, pero no pensemos únicamente en los rigores de la carrera, no. Pensemos en la celebración de la victoria final, como veremos más adelante. ¡Qué dichosos somos a los ojos de Dios! Dichosos. La escoria del mundo. Por eso dice Pablo, el mundo me ha crucificado a mí, yo al mundo. Ni el mundo daba un alfiler por Pablo, ni Pablo daba una paja por el mundo. O sea que en ese caso, Pablo y el mundo estaban de acuerdo. Yo no valgo para ti, pero tú no vales un rábano para mí. Lejos sea de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo, dice Pablo en Gálatas 6:14, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Así veía el mundo a Pablo como un crucificado. Es algo desagradable. Y Pablo también lo veía a ellos hasta peor. Ok, pregunta, ¿de quién es esta bienaventuranza que Santiago nos menciona en esta noche, hermano? ¿De quién es la bienaventuranza? Del que soporta la prueba. Ojo, esta bienaventuranza no es para todo el mundo. Esta bienaventuranza es para aquel que soporta la prueba, aquel que termina y sale aprobado en la prueba de la vida temporal. Ese es el punto. Porque ser probado no es suficiente. Hay que aprobar la prueba. Escuche bien, hay que aprobar la prueba. O sea, no es por ser probado simplemente que llegaremos al cielo. No es por eso, hermano. O sea, las personas no deben concluir que por cuanto en la vida, por ejemplo, hemos pasado por muchas penurias, al final vamos a ser recompensados en el cielo. Per se, eso no es lo que va a darte la recompensa. No, las pruebas no salvan a nadie, hermano. Las pruebas no salvarán a nadie. Perseverar es una evidencia de haber conocido verdaderamente la gracia de Dios. El secreto está en la perseverancia. Bienaventurado el varón que soporta. ¿Quién es bienaventurado? El que soporta la prueba, que es el mismo que aparece al final del versículo cuando dice el que ama a Dios. Dice, esa corona que vamos a ver ahorita es la que Dios ha prometido a los que le aman. Ese que le ama a él es el que soporta la tentación. O sea, el que soporta la tentación y el que ama a Dios es la misma persona. Santiago aquí no me está hablando de un grupo especial de cristianos que aman a Dios más especialmente. No, si tú eres creyente, esta bienaventuranza es para ti, si eres verdadero creyente. Entonces, a juzgar por las apariencias externas, los creyentes no lucen muy afortunados. Ok, son los pobres, los hambrientos, los perseguidos, los mártires, no lucen dichosos. Pero Santiago aquí no está diciendo que somos dichosos por la experiencia de las pruebas y de las aflicciones. Eso no necesariamente, repito, trae bendición a una persona. Lo que nos hace bienaventurado es lo que viene, hermanos, lo que viene. Abraza esta bienaventuranza, hazla tuya, vive a la luz de ella, vive como uno que espera encajar con la descripción que estamos dando aquí en esta noche de lo que un cristiano es. Entonces, habiendo abrazado la bienaventuranza, ahora yo quiero hablar de abrazando la demanda. Un momento, hay una demanda aquí. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cuando hablamos de palabras de aliento, eso no está desprovisto de demanda. No. Por eso hay muchas iglesias llenas de gente, porque la gente está llenando iglesias para que le digan lo que ellos quieren oír, no lo que necesitan escuchar. Y la Biblia es un libro realista y Cristo no engañó a nadie. Santiago no iba a hacer lo contrario a su maestro en esto. Así que hay una demanda. Abrazamos la bienaventuranza, pero en segundo lugar debemos abrazar la demanda. ¿Cuál es la demanda? Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Dice el texto que soporta la tentación. Noten, hermanos, hay algo aquí que debemos hacer, que es nuestra responsabilidad y se requiere perseverancia.
Perseverancia para resistir bajo las aflicciones, perseverancia para resistir bajo las penurias, perseverancia para resistir bajo las dificultades. O sea, el cristiano puede caer, es verdad. De hecho, el cristiano va a caer. El texto no está diciendo aquí, ¿y si yo caigo? No, el texto no está diciendo eso. Bueno, si tú caes, levántate y sigue adelante. El punto es que termines la carrera, pero hay que perseverar. Hay que perseverar. O sea, no es suficiente comenzar a correr una parte del camino. No. Hay que perseverar hasta el final. De hecho, puede haber una prueba que nos sacuda severamente. Hermano, la Biblia habla del día malo en Efesios 6. Hay pruebas que nos pueden sacudir de una forma severa, inusual, como nunca. ¿Usted se ha sentido así? Yo creo que sí, por experiencia ajena y propia, uno se ha sentido así. Pero si en verdad nosotros somos hijos de Dios, esa prueba no nos sacará del camino de la verdad. Todo lo contrario, debe afianzarnos más. Nosotros podemos sentir que nos hundimos, pero no nos ahogamos porque Dios nos mantendrá a flote. Oigan lo que dice la Biblia, para los que llevan anotaciones, Primera de Corintios 10:13, este texto no lo incluye aquí, pero anótenlo. Primera de Corintios 10:13 dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que fiel es Dios, que nos dará juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Hermano, no nos ha sobrevenido ninguna tentación fuera de lo normal. Como que la prueba que te tocó a ti, esa tú no la puedes superar. La mía sí, porque la mía es más común. No, hermano, toda prueba que nos sobreviene, Dios sabe que nosotros la podemos soportar. Y si no la soportamos porque sucumbimos a través de nuestra concupiscencia, como veremos el próximo miércoles, si Dios quiere. O sea, no anhelamos las aflicciones, claro que no, pero no nos debemos sorprender cuando llegan. Dios nos ha advertido que vendrán las pruebas. ¿Cuál es nuestro deber? Aguantar. Nuestro deber es soportar, resistir hasta el final. ¿Cuánto tiempo debemos resistir? ¿Es un año de perseverancia suficiente? 5, 20, 40. No es suficiente un año de perseverancia, ni 5 ni 40. Oigan esto. El año de aquel que perseveró hasta el fin, habiéndose convertido un año antes de entrar a la gloria, es mucho mejor que 20 de aquel que se apartó y apostató de la fe. El año del hermanito que perseveró hasta el fin, habiéndose convertido un año antes de triunfar, de entrar a la gloria, es 1000 veces mejor, mis hermanos, créanmelo, que 20 de aquel que se apartó y apostató de la fe. ¿Por qué? Porque el punto aquí es llegar y perseverar hasta el fin. Por ejemplo, en el cielo, yo no me imagino un cuadro como este en el cielo. En el cielo no te van a preguntar a ti, ¿y cuántos años tú tuviste en la fe? 46. Tráiganle la corona grande. ¿Y tú? 2 años. Tráiganle la cintica a él. No, eso en el cielo no va a pasar. No. El que llegó en pañales recibirá la corona de la vida. El punto es llegar. Ese es el punto, llegar. Lo importante no es cuántos años perseveraste, sino si perseveraste hasta el fin. Ese es el punto. Y eso es lo que cuenta delante de Dios. Mas el que persevere hasta el fin, Mateo 24:13, este será salvo. Hermanos, la única manera en que se puede vivir la vida cristiana es perseverando en dependencia de la gracia de Dios. No existe otra manera en que se pueda vivir la vida cristiana que no sea perseverando en total dependencia del poder y la gracia de Dios. Así es que sigue corriendo mi hermano, mi hermana, porque no nos detendremos después de cruzar la meta. Este pasaje
debe estimularnos a hacer uso de todos los medios de gracia que están a nuestra disposición para ayudarnos a perseverar. Pero finalmente el texto no solo habla de la bienaventuranza y la demanda. Dios nos abre, por así decirlo, mis hermanos, un poquito las ventanas de los cielos y nos permite ver la recompensa. El Señor nos abrió una brechita aquí. Chequé en mi pantalla, abrazando la victoria. ¿Qué sigue diciendo Santiago? Porque ese varón bienaventurado que soporta la tentación, cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Noten, cuando haya resistido la prueba, el texto no está diciendo cuando se haya terminado la prueba, no, sino cuando haya resistido, no cuando se haya terminado. Hermano, esta vida es la prueba y al final, ¿cómo tú quedas? ¿Aprobado por Dios o reprobado? Esta vida es la prueba. Y entonces hay que ver al final cómo quedamos. Si aprobados por Dios o reprobados. La prueba puede terminarse sin haber perseverado debidamente bajo la misma. Eso es posible. Y en ese caso, esa persona es reprobada. Entonces, nuestra parte es aprobar y demostrar que nuestra fe es genuina. Una pregunta: ¿cuál es la gran meta final de las pruebas que atravesamos en la vida? O sea, ¿cuál es el propósito que buscamos? Hermanos, ser aprobados por Dios a final de cuentas, que Dios pueda mirar y que Él pueda decir, este es uno de mis hijos. Bien hecho, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Es recibir la alabanza de Dios, no de los hombres, sino de Dios al final. Fíjense que aquí Santiago habla de que recibirá la corona de vida. Ya hemos abrazado la bienaventuranza. Bueno, hay que empezar a abrazar el privilegio, lo que ya tenemos y lo que viene. Y lo vimos por fe. Lo vivimos por fe más bien, aún antes de tenerlo. Pero, hermanos, aquí ya me está hablando del cumplimiento. Recibirá la corona de vida. O sea, llegará el momento cuando ya pasará de ser promesa a realidad. ¿Qué corona es esta? Buena pregunta. ¿Qué corona es esta? Bueno, todos los comentaristas están de acuerdo en interpretar el texto igualando la corona con la vida. O sea, la corona de vida es la vida misma. La vida misma. Santiago está hablando aquí de la vida eterna. Por eso esta promesa es futura. Todavía no ha ocurrido. La corona vendrá cuando el tiempo de la prueba haya sido completada. Esa es la idea. Quiero ver algunos textos aquí. Por ejemplo, en 1 Corintios 9:25, el apóstol Pablo habla de una corona. Allí dice, todo aquel que lucha, hablando del atleta, de todo se abstiene. Ellos, los inconversos, los que corren por un laurel insignificante, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, una corona que se daña, que se deteriora, pero nosotros una incorruptible. Segunda Timoteo 4:8, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Primera de Pedro 5:4, a los pastores dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Apocalipsis 2:10 a la iglesia de Esmirna dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Algunos creen que son 10 emperadores que iban a venir, pero dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Mis hermanos, esta vida no será para todo el mundo.
será únicamente para aquellos que hayan perseverado hasta el fin, será únicamente para los bienaventurados, los macarios, los dichosos, los felices, será únicamente para los que aman a Dios, como dice aquí Santiago 1:12 al final, para los que aman a Dios. Eso es lo que está diciendo el texto. Chequen en pantalla aquí lo que le voy a presentar ahora, que Dios ha prometido a los que le aman. Que Dios ha prometido a los que le aman. Hay una versión bíblica que dice, y me gusta, recibirá la vida, el premio que Dios ha prometido a aquellos que le aman. ¿Qué recibirá? La vida. O sea, es una descripción bíblica de lo que es un creyente genuino. Como dice Primera de Juan 4:8, como dice Primera de Pedro 1:8 también. Y voy a citar aquí el Salmo 145, versículo 20, que dice, Jehová guarda a todos los que le aman, mas Jehová destruirá a todos los impíos. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Romanos capítulo 8, verso 28, un texto muy conocido, a mí me encanta. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él, el Hijo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea, Dios quiere que aprendamos, mis hermanos, a ver la vida con una mentalidad más a largo plazo. Eso es lo que Dios quiere. O sea, tener una visión espiritual corta es un gran obstáculo para poder perseverar. Ver las cosas bajo esa perspectiva que Santiago plantea en esta noche aquí en el texto es lo que nos va a ayudar a no sentirnos como unos miserables, como unos fracasados. Somos más que vencedores. Hasta las cosas humanamente malas, hermanos, que nos suceden, ocurren y cumplen el diseño bondadoso que Dios tiene con los que le aman. Todo obra para el bien de aquellos que aman a Dios. Aún las cosas negativas que ocurren tienen un propósito bueno de parte de Dios. Pastor Monegro, yo no entiendo ese misterio. Créame, mi hermano, yo tampoco lo entiendo, pero es así. Mira lo que dice Primera de Pedro, casi aterrizando ya en el estudio de hoy. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, dice, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, esa fe tiene que ser hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Para aquel día, hermano, tu fe tiene que ser probada y aprobada a fin de cuentas. Me encanta la frase de Matthew Henry que ustedes ven ahí en pantalla. La cruz la llevaremos solo por un tiempo, la corona por la eternidad. Gloria a Dios. ¡Qué belleza! La cruz la llevaremos solo por un tiempo. Ahora la corona la llevaremos por la eternidad, dice Matthew Henry. Así que no desmayes, mantén tu firmeza, mi hermano, sigue en la batalla, en el campo de batalla, hazlo hasta el final. Hasta el final, dice Hebreos 10:35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y dice el verso 37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Versículo 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y Hebreos 12:3 dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hermanos, hay un peligro
el peligro de que nuestro ánimo se canse hasta desmayar, el peligro de que nuestro ánimo baje. No lo permitas, mi hermano. Abraza la bienaventuranza, pon eso en tu mente y en tu corazón. Abraza la demanda, abraza la victoria. Dios nos dejó esto en su palabra. Y con esto termino, hermanos. Precisamente, ¿por qué Dios nos dejó eso en su palabra? Porque Él desea, Él quiere que estas cosas alteren y afecten nuestro presente. Es mi oración de verdad, de corazón, que el Espíritu nos conceda que sea así para la gloria de nuestro Dios. Que el futuro afecte nuestro presente. Vamos a orar. Muchas gracias te damos, Señor, por el estudio de esta noche. Gracias por estas palabras que nos animan, Señor, cuando la vemos en las Escrituras. Estas palabras que fueron inspiradas por tu Espíritu, no en vano, Señor, han sido plasmadas en la Biblia para no solo amonestarnos y exhortarnos, sino también animarnos a seguir corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Gracias, Señor, que a cada corazón que ha llegado a este estudio, ya sea ahora en tiempo real, o aquellos que en un futuro escucharán, Señor, este video, que tú grabes con cincel de diamante cada una de estas palabras en sus corazones para la gloria de tu nombre y para el ánimo y la edificación de aquellos que son receptores de las mismas. Gracias te damos, Señor. Síguenos bendiciendo, sigue con nosotros y permite que estos estudios, esta serie de Santiago, siga ayudándonos, Señor, a mantenernos firmes en la fe. En el nombre de Jesús. Amén y amén.